Buenos días, qué bueno encontrarnos para hacer nuestra lectura orante con las Sagradas Escrituras. En este día vamos a tomar el Evangelio según San Marcos, capítulo 10, versículos 32 al 45. En este miércoles ya seguimos en esta octava semana del tiempo ordinario. Hoy celebramos en Ecuador y en Colombia la vida de Santa Mariana de Jesús Paredes y Flores Virgen. En otros países conmemoran hoy a San Felipe Neri. Primer momento, lectura del texto. En aquel tiempo los discípulos iban subiendo camino de Jerusalén y Jesús se les adelantaba. Los discípulos se extrañaban y los que los seguían iban asustados. Él tomó aparte otra vez a los 12 y se puso a decirles lo que iba a suceder. Miren, estamos subiendo a Jerusalén y el Hijo del Hombre va a ser entregado a los sumos sacerdotes. A los letrados lo condenarán a muerte y lo entregarán a los gentiles. Se burlarán de él, le escupirán, lo azotarán y lo matarán, y a los 3 días resucitará. Se le acercaron los hijos de Zebedeo, Santiago y Juan, y le dijeron: Maestro, queremos que hagas lo que te vamos a pedir. Les preguntó: ¿qué quieren que haga por ustedes? Contestaron: concédenos sentarnos en tu gloria, uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Jesús replicó: no saben lo que piden. ¿Son capaces de beber el cáliz que yo he de beber o de bautizarse con el bautismo con que yo me voy a bautizar? Contestaron: lo somos. Jesús les dijo: el cáliz que yo voy a beber lo beberán y se bautizarán con el bautismo con que yo me voy a bautizar. Pero el sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me toca a mí concederlo. Está ya reservado. Los otros 10, al oír aquello, se indignaron contra Santiago y Juan. Jesús, reuniéndolos, les dijo: saben que los que son reconocidos como jefes de los pueblos los tiranizan y que los grandes los oprimen. Ustedes nada de eso. El que quiera ser grande, sea su servidor. El que quiera ser primero, sea esclavo de todos. Porque el Hijo del Hombre no ha venido para que le sirvan, sino para servir y dar su vida en rescate por todos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pidámosle hoy al Espíritu Santo. Estamos llenos, hemos actualizado Pentecostés. El Espíritu es el que nos da la capacidad de acercarnos a la palabra y comprender la proclamación y traerla a la vida, orarla y traerla a nuestro hoy. Que Él nos dé el entendimiento de este párrafo, de este texto más bien, de Marcos, capítulo 10, versículos 32 a 45. Otra vez, la mirada al texto, lectura, la voz hace que estas letras tomen vida. La mirada nos permite tomar este mensaje, hacerlo vida, y el corazón va reposando en el sentido más profundo que nos trae hoy Jesús, que nos habla. Jesús sigue hablando a través del Evangelio y de su enseñanza. ¿Qué nos dice hoy la palabra? ¿Para dónde van? ¿A dónde están subiendo? ¿A qué ciudad? ¿Cuál es la actitud que traen al principio? ¿Qué les dice Jesús? ¿Cuál es el anuncio de Jesús? ¿Qué va a pasar con él? ¿Cómo lo van a tratar? ¿Y qué va a pasar al tercer día? ¿Quiénes se le acercan? ¿Y qué pedido le hacen? ¿Y cuál es la respuesta que Jesús les dice a ellos ante esta petición que le hacen? ¿Y cuál es la enseñanza final para todo el grupo después de esta petición que le hacen? Todo es muy interesante, hay como 3 momentos claros, miremoslos, todos los detalles. Si algo nos llama la atención, escribamos alguna actitud, alguna palabra, un mensaje. Segundo momento, meditación. Estamos en el capítulo 10 de Marcos y en este capítulo Marcos pone el tercer anuncio de la pasión. Tercer anuncio. Los sinópticos, Marcos, Mateo, Lucas, nos hablan de 3 anuncios. Jesús los prepara para lo que va a ser, en términos de Juan, la glorificación en la cruz. Lo que va a pasar en aquel momento. Resulta que si miramos un contexto global del Evangelio, cuando se dio la resurrección de Lázaro, la persecución a Jesús se incrementó y no había llegado la hora. Y Jesús va a Samaria, que es un lugar más neutro, y está allí unos días en Efraín, y después se devuelve, pasa por algunos pueblos de Samaria
Y en ese recorrido va para Jerusalén a celebrar la Pascua, la tercera Pascua, que va a ser la Pascua de la pasión, muerte y resurrección. Y entonces el contexto es, iban subiendo de camino a Jerusalén. Jerusalén, la gran ciudad con el templo donde subían todos los judíos con toda la alegría a celebrar la Pascua como fieles israelitas en la búsqueda de la fiesta más grande, de recordar y actualizar ese memorial de cuando salieron de Egipto sus antiguos, ellos se sentían como saliendo y siendo liberados, y es una fiesta muy grande. Y ese era el contexto, iban a Jerusalén, iba a llegar mucha gente de muchas partes, y Jesús aprovecha ya para la tercera y definitiva vez que les dice qué le va a pasar. Y entonces antes de este anuncio, pues dice que los apóstoles iban como asustados, Empieza a percibirse seguramente este clima de lo que va a pasar, y más con estas palabras de Jesús, no los dice para que se llenen de miedo, sino porque Jesús siempre, y nos lo deja claro el Evangelio, sabe hacia dónde se dirige. Y lo hace no por obligación, lo hace libremente para entregar la vida por el género humano. Y les comparte este conocimiento para que sepan, ellos van a ser continuadores de la misión, para que sepan que Él claramente se enfrentaba a la donación de la vida, a la entrega total, camino hacia la cruz. Y en un texto más avanzado, empieza a recordarle a los profetas que se acordaran cómo habían sido sacados de Egipto y venía la muerte del cordero, y ese cordero se mataba y se ponían las jambas de las puertas para que no murieran los primogénitos de los judíos, y era casa de judíos, era una señal. Pues ya es el Cordero de Dios el que va a dar la sangre. En este exilio, en este éxodo de salir de la esclavitud del pecado a la vida de la gracia, y Jesús empieza a hablarles de aquella sacrificio y de aquella entrega, y les habla también de aquella señal en un texto más amplio pues de hoy, de aquella señal de la serpiente que colocaban en el asta, cómo la miraban y se sanaban aquellos que habían sido mordidos por la serpiente, pues ya se sanarían de la serpiente infernal, que siempre es la que ha seducido con esclavitudes y muerte al ser humano. Y el que mire esta señal, ya el Cordero de Dios crucificado, tendrá la salvación. Entonces empieza con los detalles ya como nos los dice aquí, los toma aparte porque venía con un grupo de las mujeres, y los toma aparte y les dice, miren, estamos subiendo a Jerusalén. Subir a Jerusalén para un judío en la celebración de las fiestas debería ser alegría, pero aquí hay un anuncio que es un realismo de lo que va a pasar. Estamos subiendo a Jerusalén y el Hijo del Hombre va a ser entregado a los sumos sacerdotes, letrados lo condenarán a muerte y lo entregarán a los gentiles. El Hijo del Hombre, aquella expresión del Antiguo Testamento de Daniel, que fue utilizada para hablar de profetas, pero cuánto no más del Mesías, que verdaderamente asumiría la humanidad para redimirla. Y no es cualquier hombre, es hombre Dios y hombre, pero toma nuestra humanidad y carga el pecado del mundo para destruirlo. Este Hijo del Hombre precisamente pues va a ser llevado a donde los sumos sacerdotes letrados lo condenarán a muerte y lo entregarán a los gentiles. Gentiles es los romanos. Se burlarán de él. Sabemos todo el viernes las burlas, las mofas, cuando en los distintos momentos, sobre todo en la cruz, que se burlaban de él. Le escupirán. Otra de las tristes actitudes que tuvieron contra Jesús. Lo azotarán, sabemos la flagelación al Señor, y lo matarán, el momento de la cruz. Y a los 3 días resucitará, claro la expresión. La muerte de Jesús allí no es la derrota. La resurrección será el triunfo y la muerte del ser humano será vencida, lo que ha sido muerte para el ser humano. Entonces es el anuncio. En un contexto más amplio este evangelio, seguramente el dolor debió haber sido muy fuerte. No se esperaban, pues ya lo habían escuchado, pero ellos todavía estaban como muy embotados, algunos soñando con glorias humanas, como lo vamos a ver a continuación. La primera parte de este evangelio es este anuncio. La segunda es la petición que hacen los hijos de Zebedeo. Y la tercera es la enseñanza que hace Jesús a partir de esta petición de los Zebedeo. Separémoslo en estos 3 bloques. Estamos en la primera, el anuncio de la pasión. Y entonces, después de este momento, se acercan los hijos de Zebedeo, Santiago y Juan.
Aquí hay que decir algo. Mateo pone en palabras de la mamá de los Zebedeo, que se llama Salomé, o María Salomé, una de las Marías, esposa de Zebedeo, se acerca a Jesús según Mateo. Marcos pone en los labios de los dos apóstoles esta petición, y la petición es clara. Queremos que hagas lo que te vamos a pedir. Les preguntó, ¿qué quieren que haga por ustedes? Contestaron, concédenos sentarnos en tu gloria, uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Ayer les había dicho que les iba a dar 100 veces más casas, hermanos y la vida eterna. Y estos dos Zebedeos, que eran muy buenos, eran de los primeros apóstoles en el orden del llamado, fueron los primeros Santiago, Juan, Andrés y Santiago, y después también Pedro, pero porque estos eran discípulos del Bautista, estos dos hermanos y Andrés, y habían sido los primeros llamados, y tenían toda la formación de Juan, y Juan tenía un corazón el más noble de todos, el más puro de todos, y Santiago Zebedeo era un gran ser humano, pero se quedaron pensando en esos anuncios de ayer, de lo que nos va a dar Dios. Y hoy se atrevan a preguntarlo. En labios de Marcos son ellos, vuelvo y repito, en labios de Mateo es la mamá, porque se quedaron atrás hablando con la mamá, mientras después de este anuncio que hizo Jesús, que fue impresionante, imagínense, Jesús acaba de decir esto, y ellos todavía pensando en glorias humanas, y le hacen esa petición, uno a la derecha y otro a la izquierda. Es que los judíos en general pensaban que el Mesías que tenía que venir tendría que ser un hombre glorioso al estilo del mundo, con éxitos humanos de ejércitos. Juan y Santiago es raro que hagan esta pregunta, pero vuelvo y repito, humanamente se equivocaron y pensaron estas promesas de Jesús. El Padre les dará esto. Y la madre, llevada como de un amor bonito por sus hijos, hace esta petición. Pero Jesús da una enseñanza aquí clara y es contundente. Entonces Jesús les dice, no saben lo que piden. ¿Son capaces de beber el cáliz que yo he de beber o de bautizarse con el bautismo que yo me voy a bautizar? Aquí les está hablando, les acaba de hablar que lo van a matar, y aquí la referencia es el cáliz, va a ser llevado a una cruz, va a derramar la sangre, es el Cordero de Dios que efectivamente se ofrece como víctima por la humanidad, y eso es aquí el beber el cáliz. Y el bautismo es ese bautismo, bueno, del costado de Jesús sale sangre y agua, es un bautismo también del ofrecimiento de Él que se da para que seamos lavados y purificados con esta sangre y agua que salen del costado, esta agua que lavará los pecados del mundo, y esta sangre que redimirá al género humano. Ese es el bautismo y es el cáliz de Jesús, y Él se los afirma, efectivamente. Bueno, Él les pregunta, ¿son capaces de beberlo? Y ellos dicen, sí, somos capaces. Y Él dice, lo beberán. Efectivamente, Santiago Zebedeo fue el primer mártir de los apóstoles. El primero Esteban, pero de los apóstoles, Herodes Agripa hace matar a Santiago Zebedeo. Juan, al parecer, ya entrado en años, trataron de llevarlo al martirio, no lo lograron, pero ya murió anciano. Digamos que el martirio de Juan fue más estarse aquí muchos años y no ir a buscar la gloria de Jesús, porque fue el discípulo amado, el lleno del amor a Jesús. Pero sí sentiría persecuciones y todo el proceso. Entonces Jesús empieza a profetizar lo que va a pasar, y fuera de eso entonces también les dice que Él se sentarse a la izquierda o a la derecha solo lo dará el Padre Celestial, solo el Padre. Es una potestad que solo conoce el Eterno, Hashem, el Padre. Y aquí hay otro momento, los otros 10, como nosotros todos los humanos, ahí mismo como, uy, estos se equivocaron, y el que se equivoca entonces vamos a darle duro, porque ¿cómo se van a equivocar? Y más Juan y Santiago, de los primeros apóstoles. Entonces imaginémonos la situación, se acerca Pedro y le dice a Juan, tú Juan, yo no puedo creer eso, pues esto es un relato más amplio. El mismo Iscariote con su sonrisa burlona dice, definitivamente los primeros eran últimos, dice Iscariote, y los otros iban murmurando en su corazón muchas cosas, y entonces Jesús tiene que decirles, bueno, basta ya, yo como quien dice, basta con mi regaño, no le agreguen a un error otro error, y aprovecha para dar una enseñanza que sirve para ellos y para nosotros hoy. Para nosotros hoy. Y empieza a hablarles de cómo se mueve el mundo. ¿Cómo se mueve el mundo? Los que son primeros y llegan a ser jefes, ¿qué hacen? Pues unos quieren con el poder avasallar y otros llevan el poder a la tiranía. Y eso lo podemos ver en la historia. Hay excepciones, sí las hay.
pero digamos que esa tendencia que hay en el corazón es a dominar. El poder llama la atención y uno se quiere perpetuar en él, y en eso viene el conflicto y las rabias y las envidias. Historia humana, comprobable en nuestros países, Colombia también, y toda Latinoamérica y todo. El mundo entero. El corazón del hombre quiere tener poder para mandar, y otros ese mandato lo llevan a la opresión, y otros lo llevan a acabar con los demás, en esclavitudes, en un montón de cosas que las hemos comprobado en muchos contextos. Resulta que Jesús quiere decirles, el reino de Dios no es esto. Y entonces por eso ustedes, nada de eso. Nada de avasallar, ni de oprimir, ni de buscar el poder por el poder, que está unido al afán de dinero, al afán de placeres, de dominios y de glorias pasajeras humanas. En el seguimiento de Jesús la lógica es otra, y la lógica es, el que quiera ser más grande sea su servidor. Servidor. Palabra clara en los labios de Jesús. El que quiera ser primero, esclavo de todos. Porque el Hijo del Hombre no ha venido para que le sirvan, esto es clarísimo aquí, sino para servir. Si Él, siendo Dios, no hizo alarde de su categoría de Dios, nos dice San Pablo, antes por el contrario se abajó, tomó nuestra condición y fue llevado a la cruz, y una muerte pues como la de la cruz, pero vino a servir y amar. Pudo haber utilizado su categoría y no lo hizo, y con los que hizo en sus milagros, todo por el contrario, se abajó totalmente a una muerte que era reservada para los malhechores, para los más malos, para los que se iban contra Roma, o para los que verdaderamente tenían pues, situaciones de condena grave. Y Jesús, lejos de eso, nunca. Sabemos por qué fue llevado a la cruz. Entonces, vino para servir y dar su vida en rescate por todos. Esa expresión es clara, por todos. Otra cosa es cómo es la respuesta del hombre ante esa oferta de salvación para todos. Será muchos al final de los que acepten, pero Él lo hace por todos. O sea, la intencionalidad de Dios es la salvación de todos. Entonces aquí es bueno mirar estos tres puntos y estos elementos, la meditación así llevadita desde ese primer momento del anuncio, desde esta pregunta y esta petición de los zebedeos y la enseñanza de Jesús, nos dé como un balance global hoy de esta palabra, y es, ¿por qué seguimos a Jesús? ¿Qué es ser verdaderamente cristianos en aquello del servir y de amar? Todos tenemos en algún momento estos anhelos de poder, o porque llegamos en la vida y hay estudios y hay cargos directivos, o en algunos tienen que verdaderamente decirle a otros qué hacer, y eso es parte de la organización humana. Pero que el corazón de nosotros no se deje llevar por esa tendencia de poder, y cada vez más poder, de dominación, de maltrato, de humillación, de malas palabras, de malas actitudes, de injusticias. Lejos de eso, nuestros contextos de trabajo, pues si somos creyentes y si queremos seguir a Jesús verdaderamente. También la otra enseñanza es, cuando estos se equivocaron, los otros reaccionaron. Y Jesús en el fondo sabía, aquí no hay nadie perfecto. Y esta situación sirva de un mal, se saca para un bien. Esta es la enseñanza. Nosotros no lejos de los juicios, aquello del caído caerle, ellos se equivocaron siendo muy buenos, y Jesús quería mostrarle a los otros que ellos tenían ahí arrepentimiento ya y tenían humillación en su corazón, que ellos más bien tomaran esto para un aprendizaje para todos, y no siguieran como ahondando en una situación, porque eso pasa humanamente. Alguien se equivoca y se ahonda más y se ahonda más. Yo también, cualquiera nos hemos equivocado. Cuando alguien está haciendo algo malo, entonces todo el mundo encima. Venga, el que tiene que decirle las cosas se las dice. En este caso Jesús les dijo, esto es así, bueno, pero aprendan todos. Hoy aprendemos que el camino de Jesús no son poderes humanos, no son glorias humanas pasajeras. Seguir a Jesús es amar y servir, como se ha dicho todo este año, y todo este ejército orante es una expresión que hemos manejado. Ser el primero en Dios es llegar a ser el último aquí, es servir, es donarse, es no buscar glorias pasajeras, sino buscar a Dios con todo el corazón, y esa sea la intencionalidad. Los que buscan poderes, pues están buscando es pasar factura por debajo de cosas, de dineros, de puestos, de ir escalando humanamente como se persiguen muchas cosas. Vuelvo y repito, no todo es así, hay cosas que son luchadas, trabajadas con rectitud.
Pero el corazón humano tiene una tendencia, eso se llama concupiscencia, y que cuando no se acepta a Jesús y su oferta de transformar la vida en el amor, pues siguen llamándonos la atención muchas cosas a la manera como funcionan de los poderes y de los prestigios humanos. Entonces hoy valoremos esta enseñanza, miremos la actitud que podemos tener todos. Aún Juan, el gran puro y perfecto, y Santiago, todavía les faltaba perfeccionarse en el amor, y estoy muy seguro que aquello les sirvió a ellos definitivamente para sanar el corazón. Ya después vino la cruz, Santiago huyó, solo Juan estuvo ahí, los demás huyeron también, que se consideraban muy fuertes, y todos huyeron, solo Juan. Pero eso les sirvió después para tener misericordia con los demás, con los que vendrían a Jesús. Porque si ellos 3 años con Jesús se equivocaron, pues los otros no lo conocieron de frente, entonces tendrían que tener la misericordia. Esta pedagogía de Jesús es grandísima y es para todos los tiempos, es para hoy. Si nosotros somos limitados, ¿por qué vamos a avasallar a los otros y a pasar por encima de los otros? Claro, todos tenemos que responder, y otra cosa es el que se equivoca y sigue así, pero aquí, en Dios siempre hay misericordia, y hay una enseñanza puntual de Jesús. Estos puestos a la derecha o de izquierda de Dios son para quien los tiene reservados mis padres. Claro, podemos luchar por un puesto delante de Jesús, pero no por glorias humanas, sino porque es que amamos tanto a Dios, tanto, que damos la vida y servimos y nos disfrutamos el día a día. Entonces no busquemos poderes y dominaciones humanas. El poder más grande es estar hoy en la presencia de Dios. Y si puedo servir, bendito sea mi Dios, ese es el primer lugar delante del corazón de Dios. El que se sale de sí mismo, se olvida de sus anhelos y de sus intereses y busca el interés de Dios, que es que todos lo conozcan, que todos lo amen, que comprendan que Él viene dentro de nosotros y transforma al que se deja transformar. De eso se trata. Hagamos oración. Bendito sea, Señor, en este día por esta palabra y esta situación que nos presentas hoy en el Evangelio. Gracias porque formas con autoridad, porque tienes misericordia de quien se equivoca y de un mal sacas bien, para mostrarnos que el camino de tu seguimiento es el servicio desinteresado, la humildad y los últimos puestos como los pone el mundo, aquellos que no cuentan para el mundo. Que hoy podamos interesarnos solo en tu gloria, Señor, que el estar delante de ti nos ayude como a comprender que seguirte a ti es amar y servir. Que si en nuestro corazón hay ganas de poder, de prestigios, de vanaglorias humanas, de dominaciones, hoy vengas a cortar, Espíritu Santo, todo aquello y a sanar aquellos anhelos que son muy pasajeros. Permítenos sentir tu presencia, y en esa presencia y tu gloria y tu gracia dentro de nosotros, y que podamos anhelar únicamente tu seguimiento, y en ese seguimiento mostrarle a los demás que lo más grande de la vida es seguirte y amarte de todo corazón. Amén. Cuarto momento, la acción. Analicemos nuestra vida. Nos gusta es aquello del poder. Y cuando tenemos cargos de poder, porque pues humanamente hay en el orden de las cosas, en lo económico, en lo político, en las instituciones, pues hay cargos directivos. ¿Cómo los ejercemos? Con humildad, con servicio, con ejemplo, como el primero que da ejemplo de lo que debe hacerse, o con tiranía, con opresión. ¿He hecho de mi vida servicio y amor? O todo lo contrario. Son puntos claves del Evangelio. Me gustan los primeros puestos y que me llamar la atención. ¿Cómo hago para que esta doctrina de Jesús de no los primeros puestos humanos, sino el servicio, hacerse el último, amar y servir, verdaderamente me mueva por dentro? ¿Qué intereses por allá tengo que sacar de mi corazón? Eso que me mueve a decir, no, es que quiero aparecer, quiero figurar, Todos tenemos anhelos de escalar con éxitos humanos, pero que el interés no sea ese. Eso vendrá por añadidura para el que se esfuerza, para que él trabaja, etc. Pero el seguimiento de Dios es sencillamente no llamar la atención y hacer todo en el silencio de Dios, y Él ve las acciones, y eso tarde que temprano nos dará toda la fuerza de Dios y la presencia, y poder llegar a la eternidad delante de Él. Entonces miremos esta enseñanza tan clara hoy, miremos nuestras actitudes, porque podemos hoy hablar muy fuerte contra los zebedeos, y seguramente hemos hecho eso,
y nuestro corazón puede tener esas actitudes, o podemos tener las actitudes de los apóstoles que también reaccionaron, y ellos también seguramente pensando en glorias humanas, sobre todo Iscariote, que nos lo imaginamos diciendo, entonces los primeros iban a ser últimos, burlándose de los otros, y miren cómo llegó a él a terminar. Y esto hay que sopesarlo y hay que tenerlo claro. El Señor los bendiga, los llene de su paz y de su gracia, en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Feliz día para todos.